Hola Jaime, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto, Irma. Un abrazo para toda nuestra gente aquí en la pantalla de Memo TV. Una señal que está creciendo todas las semanas con contenidos de salud, de bienestar personal, de mucha motivación, cultura, arte. Y nosotros aquí conversando de los retos que tienen los gerentes que tenemos a la hora de liderar equipos de trabajo. Entonces, feliz de poder compartir con vos, Irma. Excelente, lo mismo digo, ¿no? Yo creo que ha sido súper enriquecedor todo este tiempo que hemos estado juntos. Tú sabes que, pues con todo esto de que estamos haciendo este podcast, yo he estado preguntando a compañeros míos de diferentes empresas, ¿verdad? Amigos, gente de la red de LinkedIn, por ejemplo, en donde yo les decía, ¿por qué no comparten un poco los retos que ustedes también están teniendo para ahora este tema de ser gerentes y gerenciar, ¿no? Y uno de los temas que salió, en el que yo también he tenido mucha experiencia, ha sido cómo manejamos a las personas que siempre están viendo el punto negro en la hoja blanca, ¿verdad? Estas personas que cuando tú llegas y vas tal vez toda emocionada a presentar una super idea, te la botan en un segundo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder manejar ese tipo de personas? A mí me pasó una vez, te cuento algo súper interesante. Me puso mi jefe a liderar una actividad y era una actividad muy positiva donde teníamos que ver pues las diferentes cosas que íbamos a hacer. Y a mí se me ocurrió utilizar hacer una actividad con los sombreros de Bono. Ajá. Y entonces, bueno, tú sabes que es ponerle un sombrero de cada color para ver las diferentes cosas que pueden salir bien, mal, etcétera, ¿no? En un proyecto o en una iniciativa, lo que sea. Ay, yo tenía un compañero que es muy buen amigo mío hoy, ¿verdad? Pero en ese entonces era mi mayor reto, porque yo sabía que siempre estaba pensando las cosas que iban a salir mal. Y yo decía, ¿cómo hago para que él no me bote todo esto? Y obvio, no lo Pero a ver, iba. ¿era alguien que estaba tratando de entender riesgos o era alguien que estaba ceñido en ver el punto negro en la hoja, que era lo que decías? Es parte de su personalidad, ¿verdad? Entonces, y como te digo, es una persona que quiero muchísimo. Porque, pero son personas que por naturaleza a veces siempre ven esa parte. Habría que ver si es un tema de perfeccionismo. No sé si se trataba de alguien muy perfeccionista. Déjame te cuento la historia. Ok. Entonces, yo dije, ¿qué voy a hacer en esta actividad para que las cosas fluyan? Te entiendo. Le puse el sombrero blanco. O sea, el sombrero blanco es el sombrero del positivismo. Entonces, cada vez que hacíamos la dinámica y íbamos por cada color de Él sombrero, tenía que ser el él positivo. tenía que ser el positivo. Es una buena idea. Y claro, obvio, pobrecito, yo no sé si me perdonó, ¿verdad? Porque fue tan difícil para él hacerlo, pero fue la manera que yo encontré, creo que para incluso sacarlo de su zona de confort, pero también para que la actividad fluyera. ¿Y qué pasó? Fluyó, o sea, logramos, terminamos, etcétera, ¿no? Pero él siempre estaba con esa pregunta, con esas manos levantadas a la hora de decir el pero de la situación. Con el tiempo, pues seguimos trabajando juntos, yo dije, no, tú sabes, eso es una habilidad. O sea, de nuevo, sí es una persona que estaba siendo un poco difícil para mí, pero yo decía, es una persona que tiene la habilidad de ver tal vez las cosas que yo no veo. Sí, pero uno otra vez, cuando está buscando alcanzar un objetivo y otra vez tiene a todo el equipo y llega con esa motivación y alguien de pronto empieza a ver todas las moscas en la sopa, uno quiere ahorcarlos. Ah, por supuesto, pero eso terminó con una historia feliz. Y luego tal vez nos vamos a la parte de cómo manejar esto. En mi caso fue una historia feliz, Claro. pero no todos terminan así. Entonces, cuando yo vi que él tenía esa capacidad de ver esas cosas que iban a salir mal, yo dije, ¿sabes qué? Es la persona perfecta para revisarme las presentaciones, Sí, claro. para revisarme todas las cosas que yo sé que no voy a ver yo, porque yo por naturaleza soy extremadamente positiva. Y entonces era mi filtro. Y se convirtió en la persona a la que yo iba y buscaba para hacer mi filtro. Pero también él creo que entendió que tenía que ver
punto de vista un poco diferente, ¿no? Sí. Y pues ahí hoy en día tenemos una relación súper buena y creo que él ya no lo veo de esa manera, pero en ese entonces fue un reto. Aquí hay varias cosas, Irma. Un punto importante es la inclusión. Y uno como gerente tiene que preguntarse, ¿cuánto me choca la gente que piensa diferente a como yo pienso? Yo te voy a contar otra anécdota. Hace muchos años trabajaba como gerente en una compañía multinacional y entró un colega a ser contraparte, o sea, éramos colegas en la misma organización, teníamos el mismo puesto y éramos como clones uno del otro. Era una carajada casi que escalofriante. ¿Por qué clones? O sea, teníamos muchas cosas en común. O sea, éramos como que de la misma edad, de la misma fe, de la misma religión. Ok. Teníamos, digamos, un componente familiar parecido en aquel momento. Entonces, de pronto, eran así como casi que clones. Y claro, era una sabrosera trabajar con ese chavalo. Porque no te ponía peros, me caía bien. Lo malo es que te hubiera caído mal. No. Sí, si no, yo me caía mal a mí mismo. No, nos llevábamos muy bien. Y una vez mi mentor en ese momento entró a una reunión en donde estábamos él y yo trabajando. Y claro, era, te insisto, muy agradable trabajar con alguien que piensa igual que vos. Y este mentor nos dijo algo importante: cuídense entre ustedes. Irma, yo no entendí qué me estaba tratando de decir en ese momento el mentor. Yo dije, ¿será que me va a serruchar el piso o algo? Y luego entendí... Sí, porque puede tener muchos significados la palabra, ¿no? Pero luego entendí que cuando él me decía, cuídense entre ustedes, era, tengan cuidado con aquellas personas que piensan exactamente igual que ustedes, porque pierden perspectiva. Perdemos perspectiva cuando trabajamos con gente exactamente igual a nosotros. Entonces, un punto importante el que vos decías, esta persona que ve el punto negro, ¿qué objetivo tiene? Y aquí es en donde la herramienta del coaching va a ser fundamental para que nosotros podamos, número uno, conocer realmente qué es lo que la otra persona está buscando y número dos, podamos guiar a esa otra persona, porque podría ser que efectivamente sea alguien que todo lo vea negativo. Y yo te puedo contar que yo estuve en esa silla hace muchos años. Yo estuve en la silla de alguien que todo lo veía negativo. No te imagino en esa etapa de tu vida. Qué bueno que no te conocí ahí. Me había bloqueado por completo, Irma. Me había bloqueado por completo. Ajá. Tenía un buen puesto en una buena compañía, tenía muchos beneficios. Había entrado en una sintomatología del síndrome del quemado o burnout en inglés. Y ya yo no veía la realidad. Tenía una realidad totalmente distorsionada al punto en donde hasta me ponía a reclamar por beneficios. O sea, teníamos un beneficio, por ejemplo, de un plan de gastos médicos, como por ejemplo, estoy seguro que estás muy familiarizado con este tipo de beneficios. Vos como ejecutiva lo conoces bien. Sabes que es un extraordinario beneficio. Pues yo reclamaba porque había un deducible. Qué bueno que de verdad no, y no fuiste mi empleado en ese entonces, porque si no, seguro hubieras me hecho vuelvo conmigo? loca. No puedo. Entonces yo te puedo decir que sí sé cómo es estar en el lugar de la gente que ve el punto negro. Ok. A partir de ahí, la herramienta del coaching para nosotros como gerentes, para quienes están liderando una organización, es fundamental para poder tener esa forma de entender al otro. ¿Cuál es el principio fundamental del coaching? Que el coaching no es decirle a la otra persona qué hacer, sino más bien es hacer las preguntas. Te voy a contar, yo empecé mi carrera hace muchos años como periodista y ahora como coach, el mismo principio me vuelve a aparecer y es el siguiente. Quien hace las preguntas tiene el control. Cierto. Ese es un elemento que nos ayuda, y qué bueno que tomas nota de esa frase. Yo tomo nota porque eso me lo llevo y me lo repito. Porque parte de lo que queremos en estas conversaciones es eso, es poder aportar algunas herramientas de nuestra firma de desarrollo de habilidades en liderazgo Ideal Leader que nos puedan servir a todos en nuestro día a día como gerentes. Y compartir las experiencias que también estamos viviendo, ¿no? Yo en el podcast anterior les decía, escríbanos y díganos qué es lo que ustedes quieren que veamos. Posiblemente no tengamos todas las respuestas, pero aquí las investigamos. Ahí es en donde entonces la capacidad de hacer preguntas cobra relevancia. Y yo siempre le digo a la gente, yo como coach lo que más traigo son preguntas. El coaching lo que plantea es eso, preguntas. Vos sabes que
A mí no me gusta que me pregunten mucho, ¿verdad? Y a mí me costó entender la lógica del coaching, porque yo decía, o sea, yo ocupo a alguien que me ayude y que me dé respuesta. Respóndame. O sea, dígame que yo digo, ¿cómo? No sé hacer esto, ¿cómo lo hago? Y yo quiero que me dé la respuesta y ya, o sea, para hacerme preguntas, ¿para qué? Después fui entendiendo con el tiempo que naturalmente uno no es capaz de hacerse esas preguntas, o tal vez se las hace, pero no te tomas el tiempo de contestarlas. Y no sé si te pasa ahora que a la hora de que vos encontrás tus propias respuestas, le generas mucho más sentido a esa acción a tomar. No sé si estarás de acuerdo con esto. Sí, pero fue un proceso. O sea, yo era como, ay, qué pereza, o sea, no. A la hora de que conversamos, a la hora de que interactuamos, a la hora de que buscamos influir en personas que otra vez ven el punto negro en la hoja, el principio del coaching va a ser fundamental. Sí. ¿Cómo podemos nosotros dar ese paso? Y era un poco lo que primero decías, lo que planteabas es, ¿cómo hago para salirme de ese paradigma de que quiero respuestas? Y la inteligencia artificial ahora nos lleva a eso. La inteligencia artificial nos está llevando a que tengo preguntas y quiero respuestas. Tengo preguntas y quiero respuestas. Es un tema más grande que podemos cubrir en otro podcast, pero entramos no solo en inteligencia artificial, sino en las generaciones que tenemos hoy en día. Totalmente con vos. Y ahí es en donde otra vez necesitamos cambiar esa perspectiva y decir, no, a partir de las preguntas es que vamos a poder tener más control. Si se quiere, por ejemplo, ¿cuál es el secreto de la inteligencia artificial? La forma en la que usted pregunte. Sí. Es exactamente igual cuando buscamos ejercer esa influencia con alguien que ve el punto negro en la hoja. Es el tipo de preguntas que yo le haga. Y es desde, como lo decíamos en otra de nuestras conversaciones, un interés genuino en elevar mi liderazgo y entender a esta otra persona. ¿Cómo puedo entender a la otra persona desde el coaching? Haciéndole preguntas. ¿Qué le puedo preguntar? De esta situación, ¿qué ves positivo y qué ves negativo? Es una posible pregunta. Cierto. ¿Qué riesgos ves de esto? ¿Qué otros elementos de pronto vos no has pensado que podrías considerar? Sin el objetivo, y yo te lo digo porque lo viví muchas veces, de querer cambiar a los miembros de mi equipo. Lo intenté y no me sirvió. Sí, hay que respetar su individualismo y enriquecernos de ese individualismo. Yo creo que es muy importante que sepamos cómo es cada uno y cómo esta persona puede aportar y agregar valor a mi equipo y utilizar, sin sonar que estamos haciendo algo negativo, sino utilizar esas cosas positivas para el bien común. Ahora, si me decís que es un asunto de rendimiento, si me decís que es un asunto de que esa mala actitud lleva incluso a violar estándares de conducta, la conversación es totalmente distinta. No, ese es el caso. Y yo lo viví también. Yo como gerente viví personas con la intención de sabotear al equipo. Esa conversación es totalmente distinta. Hay de todo. Pero si de lo que estamos hablando es de poder gestionar a esa gente que de pronto se enfoca en el punto negro de una presentación, de un proceso, una posible estrategia podría ser buscarlos antes y de pronto tener esa información que nos permite incluso ver si realmente es una persona muy enfocada en los riesgos. Hoy por hoy, alguien que se enfoca en esa mitigación de riesgos puede ser de gran valor en un proyecto, en un proceso, en una operación. Sí, hay toda una certificación acerca de eso, el manejo de los riesgos, ¿no? Claro. Pero creo que también la clave me parece que está en no solo ver el riesgo, sino buscarle una solución. Muchos gerentes, yo no sé si a vos te pasa, de pronto cuando alguien ve el punto negro en la hoja dicen, es que ya yo no sé qué decirle. No sé si esa situación te ha pasado. Sí, le escucho frecuentemente. Bueno, pues salite de ese paradigma. Ya no penses en qué le voy a ir a decir, sino en qué le voy a ir a preguntar. Ahí es en donde empezás a utilizar los principios del coaching. No es en qué decir, sino en qué voy a preguntar. Y no es lo que se diga, sino cómo se diga. En preguntas es igual. A la hora de usar el coaching es igual. No es lo que preguntes, sino cómo lo preguntes. Y ese cómo tiene que implicar una intención de escuchar. Precisamente por lo que vos decías. Como vos querés las respuestas aquí, me imagino que posiblemente en lo que la persona termina, ya vos querés elaborar tu propia interpretación. Dale más tiempo a la escucha a través de las pausas. A la hora de preguntarle
a tu gente a la hora de preguntarle a alguien que vos decís, mira, Ujú. no es rendimiento, no es que está buscando sabotear el equipo, no es un asunto de violaciones a códigos de normas de conducta. Es que simplemente tiene esa preferencia por ver el punto Sí, negro en sí, la hoja, sí. pero es alguien en quien puedo confiar. Desde ahí es en donde entonces vas a querer hacer más pausas en la conversación. Que yo te pregunte, Irma, me gustaría saber, Ujú. ¿vos qué ves de esto? Y que yo realmente tenga esa intención de escuchar, que respire profundamente y verdaderamente te escuche. Sí, creo que súper interesante eso que dijiste. Y no solo escuchar, sino gestionar. Siento que esa palabra está de moda, Ujú. gestionar, ¿verdad? Gestionar, a cada rato lo usamos de diferentes maneras. Gestionar ese pensamiento que él tiene y ayudarle a ver también el otro lado. Y entender nosotros que es lo que a lo mejor no estamos viendo como gerentes. Hay una frase que me hacía mucha gracia, que a veces la usaba en capacitaciones y no les gustaba mucho a los gerentes. Me arrugaban la cara cuando se las decía. Pero yo les decía, el que sabe, sabe. Y el que no es el jefe, Ay, no les gustaba. Pero, obvio. ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Y lo digo en buen Ajá. plan. Lo digo en buen plan porque no tenemos por qué tener toda la información del detalle de lo que hace la gente. Muchas veces no estamos tan conscientes de lo que está haciendo la gente, no estamos tan conscientes de los detalles que hay en un proceso, por ejemplo. Y ahí es en donde nosotros como gerentes, como líderes, buscando otra vez elevar nuestro liderazgo, podemos escuchar más a la gente. Y esa escucha activa es otra habilidad indispensable que se ocupa para ser un buen coach. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias. Creo que em, eso de hacer preguntas me lo vuelvo a llevar. Aunque no me guste, hay que ponerlo en Te práctica. vas a convertir en una excelente coach, Irma. Eso espero. Muchísimas gracias, Jaime. Esperamos que podamos seguir conversando y tener más de estos interesantes momentos en el que podemos compartir toda nuestra experiencia. Muchísimas gracias a vos, Irma, por ser parte de estas bonitas conversaciones que llegan a través de la producción y la pantalla de Memo TV. Sígase en contacto con las redes sociales de Memo TV. Cuéntele a otra gente que existe Memo TV y que tiene muchísimo contenido de valor, tanto pues en temas de Súper variados, liderazgo, ¿no? sí, a Ujú. nivel de liderazgo, a nivel de bienestar emocional, familia, entrevistas con personalidades. Definitivamente que es una gran oportunidad para crecer Memo TV. Gracias, Irma. Muchas gracias, Jaime.